En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 13 de abril de 2026. Begoña Gómez procesada, al final por 4, no por 5 delitos. Antes de entrar con este asunto, recordarles que este próximo jueves tendremos el programa en directo desde el CEU San Pablo. Eso sí, antes habrá un cóctel para que podamos estar charlando antes de grabarlo, con cerveza, refrescos y también algún que otro tentempié, porque claro, esta hora acabaremos a las 9:15, entonces es una especie de merienda-cena. A las 8 empezamos a grabar en directo el programa hasta aproximadamente las 9:30. Estos son los componentes: Miguel Rovira, Chapu Apaolaza, Javier Martínez Fresneda y Rubén Arranz. Así que nada, ahí estaremos. Y luego también habrá al final alguna que otra sorpresa. Así que pueden hacerse con su entrada ya, las últimas que quedan las tienen disponibles en el comentario fijado y también en la descripción de este vídeo. Los que nos escuchan a través de iVoox, lo mismo. Ahí pueden ustedes pinchar. Como decía, Begoña Gómez, al final, pues hombre, es verdad que lo de intrusismo profesional se lo han quitado. Ya no son 5, al final son 4, pero no está mal, ¿eh? No está mal el menú. En este caso, ha sido procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En un auto en el que ha tenido acceso Europress, el juez concede, ya saben, el juez Juan Carlos Peinado, concede 5 días a todas las partes personadas para que insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral. En cuanto al delito de intrusismo profesional, que este era el quinto, por el que se ha librado Begoña, 4 no está mal, Peinado ha decidido archivarlo al no haber más que un indicio endeble. También el juez Peinado en el auto argumenta que tras el ascenso de Pedro Sánchez a la jefatura del Ejecutivo, se adoptaron determinadas decisiones públicas que beneficiaron a la cátedra y a las actividades de su mujer, las cuales pudieron derivar de un aprovechamiento singular de su posición relacional. Según el juez, su estatus como esposa de pudo haber sido el factor determinante para ejercer dicha influencia. Hombre, pues a ver, conociendo a Begoña Gómez, pues no sabemos cuál será la sentencia, pero simplemente la lógica te indica que sí. ¿Cómo? ¿Quién va a pagar a Begoña Gómez por los bodrios que ha ido presentando a lo largo de estos últimos años? Todo esto lo ha pillado de visita oficial con Pedro Sánchez en China. Porque ya saben que se habla mucho, y con razón, de injerencia de países extranjeros en, por ejemplo, el caso de Víctor Orbán, la relación y esos últimos mensajes que se dieron, el batacazo que se ha metido es mayúsculo. Algunos se creen que han ganado los comunistas. Hombre, en Hungría es como lo de Polonia. Ya está, ha acabado, mira. No, pues mire usted los partidos y las ideas que representan. De hecho, pues mucho mejor este que ha ganado, que viene del partido de Orbán, que el propio Orbán. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona aquí todo, que intentan pues no ir al fondo del asunto, sino quedarse en lo anecdótico. Y ha perdido Orbán, por lo tanto, ha ganado poco menos que un Frente Popular. No es así. No es así. Pero bueno, ahora lo repasaremos en las noticias. Ahora, poco se habla de la injerencia en España. Porque lo que conocemos hasta la fecha es el papel de Venezuela, la financiación ilegal de la PSOE, que está por ahí sonando, y más que va a sonar, que está ligada con la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez. Pero es que luego está el componente China. Todos estos que se llevan las manos a la cabeza, de esto no dicen nada. Hay que recordar la relación de España con China, que empezó Zapatero, pero que Sánchez ha seguido. Y también hay que recordar, que esto también se nos olvida, que nosotros tenemos a Álvarez como ministro de Asuntos Exteriores, que este tipo tenía a su pareja como número 2 de Huawei en España. Porque dicen, uy, pero ¿y Sánchez por qué insiste tanto en ir a China a pesar de que la mujer que tanto le quiere, von der Leyen, le dice que no, hombre, que esto no está bien? Tampoco está bien von der Leyen, ¿eh? Que es que esta es la falsa dicotomía que algunos hacen elegir. O von der Leyen o Orbán, no me ponen uno de los dos. Pues esto es lo mismo. Ni Xi Jinping ni von der Leyen. Pero ahí va Sánchez. ¿La razón? Pues hombre, no hace falta ser muy listo para, teniendo en cuenta la historia de la PSOE,
¿A qué se debe? Bueno, pues ya digo, le ha pillado ahí la noticia a Begoña, el viaje pues se la ha fastidiado un poco. Y Sánchez decía que Occidente tiene que apartarse de la escena internacional y que ya si eso, que se pongan, ¿quién? Los chinos y los países del sur. Desde España llamamos a una renovación profunda de la arquitectura multilateral. Hay que hacerla más eficiente, más transparente, más responsable y también más inclusiva y plural. Porque si el multilateralismo quiere seguir siendo útil, tiene que cambiar y reflejar mejor los equilibrios de poder y las sensibilidades del mundo actual. No podemos permitir que el pasado asfixie el futuro de los organismos multilaterales. Por eso pienso que Occidente debe renunciar a parte de sus cuotas de representación en favor de la estabilidad global y la confianza de los países del sur. Pues sí, no es inteligencia artificial. Es Pedro Sánchez, pues que haciendo, va a China. No sabemos cuánto cobran de todos estos asuntos. Antes o después lo sabremos. Pues claro. Quien paga manda. Y Sánchez, que Occidente, que poco menos, que oye, ¿por qué no se desintegra? Y ya que estamos todos al servicio de China, a ellos les va muy bien, es verdad, económicamente les va muy bien. Ahí tienen el caso de Zapatero, de Bono, compañía. Pero la realidad es que Occidente, precisamente por haber abandonado su papel en el mundo, estamos como estamos. Que es no querer ver ni vivir en el mundo real. Y entonces viene este geriátrico en el que habitamos, y eso sí, sin ningún tipo de esperanzas para el futuro. Salvo para unos pocos. Para Sánchez y su cuadrilla. Que eso es cierto, a ellos mal no les ha ido. Alguna hora está en la cárcel, pero no hay que olvidar que son tipos que vienen de donde vienen. Bueno, pues mientras Sánchez le daba palmaditas en la espalda y besitos a Xi Jinping para decir, mira qué bien lo hago, ves cómo estoy trabajando por tu causa, a Begoña Gómez le procesaban y Félix Bolaños, ministro de Justicia, hoy se ha hecho muy viral uno de tantos vídeos que hay de este tipo ridículo, en el que cuando empezaba todo esto decía que ellos confiaban y muchísimo en la justicia. Le tengo que decir que, por supuesto, que respetamos las resoluciones judiciales. Esto ha sido una decisión judicial. El máximo respeto mostramos desde el Gobierno. El asunto sigue judicializado y, por tanto, no solo respeto, sino también precaución. Respeto y precaución. ¿Y qué ha dicho hoy? Pues que es que esto de que confía en la justicia, que no, que en realidad todo esto es un ataque a la justicia. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Sí, no sé si ustedes, si esta mañana se han levantado y han estado caminando por la calle, ha visto gente en las esquinas así llorando, como avergonzados. Y si no sabía qué pasaba, pues es lo que dice Bolaños. Está la sociedad española muy avergonzada porque a la mujer del presidente del gobierno la procesen por tráfico de influencias, repito, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Esto es que, uy, qué vergüenza, qué vergüenza. No, de hecho es lo poco, o más bien lo único que nos queda. De hecho, Félix Bolaños, con esa ley que pretendía aprobar, era evitar todo esto. Que los que están encima en el poder tengan que rendir cuentas. Lo digo porque cuando se habla de reformas judiciales, y como en criterio, tanto las que se intentó en Polonia como la de Hungría, en España nadie dice ni mu. Lo digo por los europeos, por si quieren comentar algo, que no estaría mal. Bueno, pues Bolaños nos dice que todo esto es un ataque a la justicia. Es verdad, en este caso no a la democracia, porque saben que hasta entonces todo esto eran ataques. No, a Begoña Gómez, sino a la democracia, porque ella era la democracia. Hoy Begoña Gómez es la justicia. Vamos a suponer que usted no sabe nada. Y yo no me entero mucho de la política, vivo más feliz, claro. No quiero enterarme de qué pasa, aunque luego las consecuencias las pagas igual. Y de pronto te dicen, mira, te voy a presentar a la mujer del presidente del gobierno. A esta tipa le ha estado financiando Google,
Telefónica e Indra. Y digo, coño, pues esta tiene que ser una cabeza privilegiada, brillante. Veámoslo. ¿Tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas o tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar educación. A ver si me sale ahora. Mi restaurante lo que hace es... Pues no sé. Uno sospecha. Y pilla, ¿esta cómo le va a financiar Google? Nada. Pues hombre, las sospechas... No, yo creo que son lógicas. Y de, bueno, puede tener una mala tarde la tiene cualquiera, como dice el dicho. Y es verdad, una mala tarde la tiene cualquiera. Bueno, pues vamos a ver si fue una mala tarde o si no, si por el contrario, pues es lo que hay. Te preguntarás quién puede hacer este máster. Cualquier profesional que quiera trabajar desde la perspectiva del impacto, ya sea emprendiendo o intraemprendiendo dentro de una empresa. Claro, uno escucha esta frase y dice, a ver, hombre, yo no sé si será la idónea o la que hay fraude seguro. O alguien te dice, apúntate a esto para trabajar la perspectiva del impacto. Hombre, impacto es verdad que Begoña Gómez en nuestras vidas ha tenido. Esto hay que reconocerlo. Y los que nos dedicamos a seguir la actualidad política, pues no saben ustedes hasta qué punto. Eso es cierto. Ahora que alguien me esté diciendo, ¿cómo no le va a financiar Google? ¿Cómo no le va a poner la pasta a una tipa como Begoña Gómez? Y es buenísima. Es estupenda. La cátedra. Máster que no podía ni cursar ella. Porque recuerden que esta era la contable de los prostíbulos de papá. Y vamos a rematar la faena porque a lo mejor hay dudas. Claro, a lo mejor Bolaños tiene razón, ¿eh? A lo mejor la razón la lleva Bolaños. Todo esto es un ataque a la justicia. Avergüenza al pueblo español que esta señora, supuestamente, esté por 4 delitos siendo procesada. Y todo puede ser que sea lawfare. Vamos a comprobarlo otra vez. Desde la cátedra hemos ideado ese valor compartido donde tú puedes integrar la diversidad con un retorno que puedes ver dentro de tu compañía partiendo de un propósito, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi razón de existir? ¿Cuál es mi razón de existir? Claro, o sea, usted me está diciendo que todo es normal, que es la casualidad que es la mujer del presidente del gobierno, pero que ¿quién no va a pagar una pasta para que Begoña le imparta un cursillo? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Usted nos apuntaría después de ver estos vídeos? Bueno, yo usted dice que sí. Por supuesto que sí. Y que es normal todo lo que hemos conocido sobre Begoña Gómez. ¿Cómo no van a estar las empresas suspirando por contar con sus servicios? Bueno, pues nos preguntaba Begoña Gómez cuál es la razón de nuestra existencia. Hombre, la suya sí que la sabemos, que es el trinque. ¡Comenzamos! Antes de ir con las noticias, vamos con nuestro parte de guerra de la mano de Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues más pendiente que nunca este fin de semana con estas conversaciones que aparentemente buscaban la paz. Aparentemente, dices. Ya con esto que dices, ¿por qué dices aparentemente? Pues digo aparentemente porque en realidad creo que era obvio que con los planteamientos que las dos partes presentaban era muy difícil que de esas conversaciones se fuera a llegar a buen puerto. Recordemos que en principio, por el intermedio de Pakistán, Estados Unidos anuncia que que acepta un alto el fuego y se sienta a negociar en Islamabad con los enviados de Irán, solo que ambas partes presentan los puntos sobre los que quieren llegar a un acuerdo, puntos completamente divergentes. Un ejemplo rápido. Estados Unidos exige el fin del programa nuclear y la entrega de todo el material radioactivo, mientras que Irán exige continuar hasta donde él quiera ese programa nuclear y, por supuesto, no entregar ni un gramo de ese material radioactivo. Podríamos pensar que, claro, es el punto de partida maximalista a partir del cual llegar a un consenso. El problema es que negociando, quien estaba negociando, iba a resultar muy difícil que se lograra un consenso. Por parte de Estados Unidos acudió el vicepresidente J.D. Vance, que además en algún momento
parece que era incluso una de las solicitudes que los iraníes tenían. Querían a Vance en la mesa de negociación. No sé si porque no conocían al personaje o porque no habían recordado ningún otro nombre al que acudir. Porque si algo marca a Vance es una defensa a ultranza de los intereses de Estados Unidos. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la defensa a ultranza que puede hacer Vance de mantener la guerra en Irán? Pues en esencia le han contado que esas armas nucleares pueden ser un riesgo para Estados Unidos y ya está. No pide más explicaciones J.D. Vance. Quiere la entrega de las armas nucleares y punto. Pero es que en el lado iraní el problema está en que incluso hemos visto manifestaciones dentro del propio Irán negándose a la negociación, considerando que cualquier representante del régimen iraní que se aviniese a firmar un acuerdo con Estados Unidos era alguien a ser eliminado. Obviamente pueden ser amenazas que no van a ningún sitio, pero que nos hacen ver bien cómo esa idea que tenemos del descontrol que hay dentro del régimen iraní está presente. Hasta qué punto aquellos que han acudido a Islamabad a hablar con los estadounidenses realmente son representativos de quienes hoy pueden estar controlando de una u otra manera Irán. Con ese descabezamiento que hace que en Irán posiblemente hay demasiada gente controlando cada una de las partes. En definitiva, que no auguraba nada positivo cuando empezaron las conversaciones y se han acabado con una rapidez absoluta. Más parece que era vamos a tratar de conseguir un poquito de tiempo para unas nuevas maniobras militares, acercar más las tropas, algunos barcos más y ya está. Bueno, Irán por su parte se quejaba mucho de la cuestión del Líbano. Que decía que sí, que estaba incluido dentro de ese acuerdo de alto el fuego, mientras que Israel lo negaba. Bueno, ha sido simpático porque ha sido la excusa inicial. O sea, desde el momento que Estados Unidos dijo sí al alto el fuego, en ese mismo momento ya había parte de ese régimen iraní que decía que tal alto el fuego no existía, puesto que ellos querían que Israel también frenase su intervención en el Líbano, no lo estaba haciendo, por tanto no se estaba respetando el alto el fuego, y a su vez Netanyahu, primer ministro de Israel, comunicó que desde el primer momento él sabía que las operaciones en el Líbano quedaban excluidas de ese alto el fuego. Con lo cual, si el Líbano también era moneda de canje, el hecho de que dos de los contendientes, Israel e Irán, estuvieran dispuestos a no aceptar el Líbano en todo ese canje, pues la negociación más condenada estaba aún. Al final, si te das cuenta, lo que podemos observar es que se decidió un alto el fuego como titular de prensa que para el precio del petróleo vino muy bien, porque hubo una bajada importante del precio del petróleo, con lo cual los mercados se reajustaron un poco, pero dejando inmediatamente un montón de piedras en el camino para que esto no llegara a ningún lugar. O sea, bueno, hacemos una paradita. Otra cosa es lo sorprendente que ha sido este fin de semana con algunos analistas que consideraban que lo que habían solicitado los iraníes era algo así como lo que los estadounidenses les iban a conceder y por tanto esta era una derrota brutal de Estados Unidos. Cuando en realidad estábamos asistiendo a un auténtico juego de malabares de decir, bueno, vamos a parar 48 horas, reajustamos, nos abastecemos, movemos algunas tropas, ya digo, dejamos las piedras en el camino para justificar por qué no llegamos a ningún sitio y seguimos adelante. El estrecho de Hormuz, que da mucho que hablar y sigue dando mucho que hablar. Trump ha anunciado su propio bloqueo naval del estrecho de Hormuz. ¿En qué va a consistir esto? Y que además hoy lunes a las 4 de la tarde españolas en principio se ponía en marcha. Sí. Aquí es curioso porque ha aparecido en muchísimos medios de comunicación que desde las 4 de la tarde de la hora de España el estrecho de Hormuz quedaba bloqueado. Ha habido algunas dudas presentadas por parte del propio Pentágono sobre la capacidad real de llevar a cabo ese bloqueo absoluto del estrecho que Donald Trump estaba anunciando para estas 4 de la tarde. Lo que el Pentágono comunicaba es que sí era posible controlar los movimientos en torno a los puertos de Irán, quién entra y quién sale, y a partir de ahí poder tomar decisiones de si se detiene o detiene determinados barcos, pero esa operación más amplia de cierre total del estrecho de Hormuz en el lado este, digamos en el lado a mar abierto hacia el mar de Omán, de momento los propios responsables del Pentágono ahora no lo ven viable. No sé, en unas cuantas horas, en unos cuantos días, si podría llevarse a cabo. Por el momento, lo que consideran es que sí son capaces de hacer ese control sobre quién está entrando y saliendo de los puertos iraníes, que ya es una información más que relevante. Con todo, algo que hemos de entender en esta operación del estrecho de Hormuz es que es sorprendente que hasta el momento en el que Donald Trump acepta el alto el fuego,
se haya hablado, entre comillas, de una derrota de Estados Unidos por su incapacidad para hablar con el régimen, cuando lo que voy a decir puede parecer frívolo. De alguna manera, Trump hasta ahora ha estado jugando con una mano atada a la espalda, porque más allá de que debatamos sobre si es legal o no es legal la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán, y podemos abrir ese debate, lo que es cierto es que en todo momento Estados Unidos ha tratado de jugar dentro del marco de lo que se espera en el ámbito de la guerra. Entonces, Irán ha bombardeado aeropuertos civiles en los países árabes y Estados Unidos no ha decidido bombardear aún aeropuertos civiles en Irán. Irán ha decidido atacar buques mercantes petroleros que estaban cruzando el estrecho de Hormuz y Estados Unidos aún no ha decidido atacar buques petroleros. Ustedes me dirán, normal, porque no es legal atacar buques petroleros, pues llegan a los iraníes. No es normal en las guerras, en los principios de la guerra, con esa legislación internacional, atacar aeropuertos civiles, pues llegan a los iraníes. O sea, es llamativo cómo nos enloquecemos por la falta de respeto de Estados Unidos hacia la legalidad internacional y nadie le recuerda esos saltos continuados contra la legalidad internacional, esa supuesta legalidad internacional que hacen los iraníes. Pues bueno, en la escalada lo que podía ocurrir es lo que Trump está anunciando, que él también decida que puede ir más allá y puede comenzar, por ejemplo, a capturar buques mercantes o petroleros, que por supuesto queda fuera de los principios de la legalidad internacional, pero que sería un paso más en una guerra donde ya esa legalidad internacional ha sido violada por ambas partes y sobre todo, por los iraníes. Pues bueno, estaremos pendientes de las próximas horas, porque esto parece que va a ir a más, aunque también ha aparecido en otras ocasiones. No lo sabemos, simplemente tenemos que... Cada vez que hacemos un parte parece que mañana va a ser el día definitivo y lo que descubrimos es que las semanas siguen transcurriendo y por más que tengamos analistas geopolíticos que nos anuncien la inevitable apocalipsis de 24 horas, no. Al final no. Al final no. Bueno, contaremos lo que está sucediendo, que es lo que nos limitamos a hacer aquí. Eso es. Y no, pues, en fin, ensoñaciones de uno y de otro lado, ¿eh? Es increíble lo de esta guerra. De uno y otro lado. Espectacular. Pues nada, ¿quieres decir algo más? No, es que es como funcionan las guerras. Lo que pasa es que como ahora lo tenemos una visión más en directo, más al minuto, pensamos que es la primera vez que ocurre. No, si leyéramos la prensa, qué sé yo, a comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fliparíamos con lo que decían los titulares de esa prensa en ese momento. Hombre, también es verdad que Donald Trump da mucho juego. También da mucho juego. Pero es que rueda de prensa, cada intervención. Es que se nos ha olvidado el mucho juego que podía dar un Goering o un Hitler al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y los titulares que venían a los periódicos. Sí. Que no estamos diciendo que Trump sea Hitler. No, hemos dicho eso. Pues nada, querido Alberto, mil gracias y estaremos pendientes de lo que ocurre en el Golfo. Mañana más. Nosotros nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos una semana más a Juan de Ruber. ¿Qué tal, Juan? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, viendo cómo se ataca la justicia. Bueno, por si fuera poco, eso. Con lo de China también, los viajes por la vía rápida. Nos va a faltar, no sé, poner una línea de tren de AVE directo a Pekín. Sí, ¿no? A ver, hombre, si hay trinque, no lo dudes, que se hará. Vamos. ¿A qué va tanto, Pedro? Es que ya me dirás tú. Y ahora, pues este fin de semana que se han pegado también extraoficial, tanto el presidente del gobierno como su mujer, y ahora pues toda la agenda que tienen llena estos días en China, pues en fin, veremos. Y mientras tanto, pues vemos al ministro de la Presidencia y de la Justicia, pues atacar, como bien dices, a la justicia, para lo que le conviene, lógicamente. Sí, antes de esto la justicia hay que respetarla, o ya no. O ya no porque me afecta a mí y a lo que dice mi amo. Y gente muy avergonzada por la calle. No sé si has visto tú, yo he visto unos cuantos hoy. Hombre, claro, que se tapaban hasta la cara y sí, todo. Sí, iban todos así andando por la calle. Qué vergüenza esto, qué vergüenza. No lo puedo creer, muy tal. Duro, muy duro, sí, muy duro. Sí, complicado. Bueno, más duro está siendo la presencia de algunos personajes para los magistrados del Supremo. Digo, porque claro, tú, años y años de carrera, siendo una persona seria, y ahora estás con el caso Coldo. Y claro, tienes que juzgar a estos personajes. Efectivamente, sí. Imagino que ahí pues encontrará uno de todo, ¿no? Pero estoy seguro de que los magistrados pues estarán alucinando un poco con ciertas declaraciones, desde luego.
Hoy la exmujer de Koldo, García, le ha tocado pasear. Sí, Patricia Úriz, en este caso la exmujer de Koldo, que no ha reconocido como suyos los mensajes intercambiados con la mano derecha del ministro José Luis Ábalos sobre esas transacciones en efectivo en las que, según la Guardia Civil, se referían en clave respecto a esos billetes de 500, 200 y 100 euros con esas palabras ya célebres conocidas como chistorras, soles y lechugas. Úriz, que tiene la condición de investigada en este caso, en la Audiencia Nacional, solo ha contestado a las preguntas de su abogada, Leticia de la Hoz, que también defiende a Koldo, la exmujer del asesor, contratada igual que Koldo entre 2018 y 2021 como asesora personal del ministro, pues ha negado ser la autora de esos famosos WhatsApps, unos mensajes que la UCO le atribuye en distintos informes de la causa, en los que considera que ella y su entonces marido pues utilizaban un lenguaje secreto para hablar de dinero negro manejado por toda esa trama de corrupción, esa presunta organización criminal entre Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García. Contaba también Patricia Úriz su situación particular y laboral si el PSOE no ganaba las elecciones en el año 2019. Vamos a escucharla. Pues antes de las elecciones yo estaba particularmente nerviosa, Koldo también, porque al final, si en las elecciones no salía el Partido Socialista, yo perdía el trabajo. A Koldo le habían asegurado que podría seguir trabajando en el partido, pero yo tenía que volver a Pamplona, que es de donde vengo, y entonces nos teníamos que separar, por lo cual yo realmente estaba nerviosa de lo que pudiera pasar y Koldo también. Lo mejor, Jano, como estábamos diciendo, son las caras, de los gestos entre Ábalos y Koldo, ahí detrás, además entrecortados, ¿no? en ese vídeo mientras están escuchando la declaración de esta mujer. Bueno, no dejamos de hablar de delincuentes, en este caso García Ortiz, que quiere que el Constitucional... Esto lo hablaremos con Guadalupe Sánchez en la tertulia, porque claro, lleva diciéndolo mucho tiempo Lupe, pero estos van a ser capaces. Pero claro, en el fondo están prevaricando, es que esta es otra. O sea, los del Constitucional. Vamos a repasarlo, porque esto tiene... Si no reconocen ni el delito ni la condena, son capaces de todo, Jano. Eso es así y lo repasaremos, por supuesto, pero mientras tanto pues les vamos a contar que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido este lunes en amparo ante el Tribunal Constitucional por presunta vulneración de derechos fundamentales. Fue condenado, les recuerdo, por el Supremo por ese delito de revelación de secretos cometido con la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador. García Ortiz considera que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión, a la presunción de inocencia y el derecho de no declarar contra uno mismo, entre otros. Ese amparo, firmado por el abogado del Estado jefe, sostiene que la sentencia de la mayoría parte de una sospecha sin prueba directa y mediante una inferencia indeterminada. El recurso sostiene que el alto tribunal no ha tenido en cuenta las pruebas de descargo por la interpretación que hace del secreto profesional y que no ha valorado el ámbito de la libertad de expresión del cargo público en función de las circunstancias del caso. García Ortiz fue condenado por esa filtración de un correo electrónico a la cadena SER, donde el abogado del novio de García Ayuso admitía la comisión de 2 delitos fiscales, también por la emisión de una nota de prensa con los pormenores del pacto de conformidad que estaba negociando con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. Este es el último paso que ha realizado García Ortiz para, en fin, que le quiten esa condena por otras vías. Es que lo olvidamos pronto, pero un fiscal general del Estado que era un delincuente. Condenado, sí. Se nos olvida en toda esta vorágine de casos judiciales, de corruptelas varias, pero la realidad es la que es. O sea, que por primera vez en la historia de la democracia se ha condenado un fiscal general del Estado y que acabará siendo indultado, o el término jurídico que sea, con tal de que no de revertir lo que ha dicho previamente la justicia. Pues sí. Bueno, vamos con elecciones internacionales, porque todo el mundo habla de Hungría, pero también en Perú. En Perú, sí, correcto. Vamos a empezar por ese vuelco histórico en Hungría. Magyar ha terminado con la era de Viktor Orbán en unas elecciones decisivas para la Unión Europea. El partido opositor Tisza arrebata el poder al primer ministro tras 16 años en el poder, que se dice pronto. La victoria se traduce en una mayoría que ronda los 138 escaños en un parlamento de 199. Supera con holgura, por lo tanto, el umbral de esos 2/3 necesarios para realizar reformas estructurales en el país. El desgaste del gobierno
gobierno de Orbán, con críticas por corrupción, deterioro económico y tensiones con Bruselas, pues ha erosionado los apoyos incluso en sectores conservadores. Eso fue lo que facilitó, es lo que señalan los analistas, ese trasvase de votos hacia Magyar, exintegrante, por cierto, del propio sistema político de Orbán. Y comentamos también lo ocurrido en Perú. Como decía Jano, las elecciones presidenciales en ese país se encaminan hacia una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori y probablemente Rafael López Aliaga. Digo probablemente porque ha sido una jornada electoral marcada por problemas logísticos que obligaron a extender la votación a este lunes hasta en 13 colegios. De hecho, este último López ha denunciado, eso sí, sin pruebas, un fraude electoral. Así que, bueno, falta por ver ese segundo candidato, el que se enfrentará a Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. No, pero es fascinante. Es una cosa tremenda. Sí. Perú es un país muy interesante. ¿Te acuerdas cuando ganó Castillo? Hombre, claro, me acuerdo. Es muy gracioso porque todos intentan ver, dices, nuestra realidad, ¿cuál es en España esta? Entonces la traslado a todos los países del mundo. Entonces tenías el caso de Perú, que es ahora lo mismo, que dice, mira, el opositor de Orbán ha conseguido ganar. Y dices, pues como si aquí te gana un Vox. Bueno, el Vox actual quizá menos, pero el Vox de Espinosa de los Monteros o una cosa así. Incluso más, te diría más. Dices, vale, y esto, y es como en Perú decían, Castillo, este es nuestro candidato, los comunistas, entonces le hicieron una entrevista, eso fue brutal. Además es que se retrató, o sea, punto por punto. Sí, ¿Y usted qué opina del tema del aborto? Tal, no, nosotros bajo ningún concepto esto no lo vamos a legalizar, ni de broma, tal. Y dice, el matrimonio homosexual, y dice, no, peor. Y todos estaban así ya con las manos en la cabeza. ¿No? Dicen, con el sombrero. Claro, o sea, nuestro candidato progresista, ¿no? Claro, decía, no, este es nuestro. Está diciendo, y la peña es que es tremendo. Bueno, pues contaremos a ver. Es el error de exportar el marco mental que tenemos aquí en Occidente a determinados países, en este caso de Hispanoamérica. Sí, es como en Polonia, en las elecciones también decían, a ver, pues este está, y la oposición, entonces será la PSOE y Podemos. No existe eso. No existe. O sea, es que no. No ha lugar. Los polacos ahora, mira que es un pueblo que ha sufrido mucho, pues viven felices, claro. Porque han sufrido el comunismo, Jano. Han sufrido el comunismo y saben lo que es. Porque no hay PSOE. No hay PSOE. Eso es la felicidad, joder. Vamos con Freedom Collection. Efectivamente, esa es una gran felicidad también. Sí, hombre. Freedom Collection, pese a toda esta confusión que tenemos también, Jano, con las temperaturas, que uno no sabe si ponerse la sudadera, ¿no? Uno por la mañana dice, a ver, ¿con qué voy a salir a hacer ejercicio? ¿Con la sudadera de Felipe II o con la camiseta de la UCO, de la Guardia Civil? Pues es que... Hay que llevar las dos para luego quitarte la sudadera y seguir como corresponde. Para ello, Jano, pues hay que aprovechar esas ofertas flash con descuentos hasta el 60% en productos determinados durante 48 horas, es decir, por tiempo limitado. Así que ustedes tienen que meterse en la página web para comprar ambas cosas, tanto sudaderas como camisetas, porque de verdad, yo me he levantado esta mañana pensando que hacía 8 o 9 grados y estamos casi a 20 y tantos esta tarde. No, y mañana dicen que sube otra vez las temperaturas. Por eso, estamos locos, así que compren más en Freedom Collection, por favor. Pues sí. freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a nuestra queridísima Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te ha dejado venir Óscar Puente. Sí, pero no he venido de luto, yo venía de marrón. No sabía que hoy íbamos a tener que mostrar nuestra consternación ante el hecho de que la justicia sea igual para todos. Sí. Día triste para el socialismo. Sí, claro, porque si pasa eso, entonces pues caen y no es de su agrado. Rubén Arranz, tú vienes semiluto. No es habitual verte con colores oscuros. Es verdad, sí. Hoy yo creo que porque ha refrescado, esa alegría primaveral se ha ido por unos días. Además, con motivo del fin de semana también. Pero no, bien, estoy contento, la verdad. Dispuesto a hablar de todo lo que se amerite. Pues hoy hay muchas cosas. Luca Constantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Tú has tenido Semana Santa especial, tuya, porque has estado 2 semanas, ¿no? Bueno, he estado liberando... bueno, tú trabajaste la que todos nos fuimos... Yo trabajé cuando todo el mundo estaba de parranda y luego, pues, claro... Te has ido de parranda cuando todo el mundo estaba trabajando. Pero yo sí que llevo el espíritu primaveral. Bueno, yo que soy de los de trabajar en agosto, Luca, vamos a ser sinceros. Trabajamos esos días, pero se trabaja menos, o sea... No, es peor, se trabaja más. ¿En agosto? Porque, hombre, a mí no sé en agosto, porque por suerte en agosto normalmente estoy en la playa. Pero trabajar en Semana Santa es complicado porque el flujo informativo es muy bajo. ¿Sabes? O sea, te quiero decir, estás llamando a gente que te dice, ¿sabes? Con el sonido, no sé, del mar, que te dice, tío, perdona, pero... no te puedo atender. Vete a tomar por ahí, ¿sabes? Que es normal, que también lo entiendo. Ya, bueno, visto así, claro, es verdad.
no sé. Pues eso es un gaje del trabajo, del oficio, vamos. Sí, pero es verdad que en agosto mucha gente dice que se trabaja poco y se va en septiembre en vacaciones. Bueno, esto porque supongo que es más barato también, ¿no? Que eso es otra clave. O sea, si tú no vas en semana... O sea, el mismo billete de avión de Semana Santa y la semana después es la mitad. Sí, no, claro. Entonces, sí. Claro, hay una ventaja estratégica. Sí. Bueno, vamos a ponernos ya con la noticia del día. Y es que Bolaños, esto es un ataque a la justicia, ya no es la democracia, ha cambiado. Después de Semana Santa, ya no sé, cuando atacaban a Begoña decía que no ataque a la democracia. Ahora es a la justicia y que esto es una vergüenza y la gente lo está pasando fatal por las calles. Juanín, vamos a repasar. Están todos agachando la cabeza, como comentábamos antes. No parabas, uno sale por la calle y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué están tan tristes? Claro, porque está todo el mundo avergonzado. Sí, efectivamente, porque el juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida del software de la Cátedra Extraordinaria que la primera codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. También acerca aún más a ser juzgado al empresario Juan Carlos Barrabés, aunque solo por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El juez deja así fuera del procedimiento el ilícito del intrusismo profesional por el que hasta ahora se investigaba a la esposa de Pedro Sánchez. Una noticia a la que reaccionaba este lunes el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. Esto decía. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Y así habla el ministro de Justicia, ¿no? Si no, o sea, cuidado, pone debajo ministro de Justicia. Sí, así es. Lupe. Es que eso es lo grave, que lo dice nada menos, ya que lo diga un miembro del Ejecutivo es bochornoso, que lo diga el ministro de Justicia debería ser en un país normal intolerable, pero bueno, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que estamos normalizando lo que debería estar proscrito en una democracia sana? Mira, como este fin de semana, ayer de hecho, fueron las elecciones en Hungría, y aprovecharon personajes como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o analistas de prestigio como Manuela de Bergerot y otros políticos de izquierda para celebrar el triunfo de un político progresista, según ellos Magiar es progresista. Sí, ha ganado el Partido Comunista. Y la derrota del bloque reaccionario en Hungría. Yo vengo a recordar que tras la derrota de Orbán, el único país de la Unión Europea que tiene un gobierno que ha convertido al Estado en un sistema a su medida y que ha degradado la democracia hasta un punto en el que podemos hablar de pseudototalitarismo, es el español. En ningún país de la Unión Europea se concibe que un ministro de Justicia realice estas declaraciones en relación a una instrucción llevada a cabo por un juez, miembro del Poder Judicial, y que además haga estas declaraciones cuando están referidas a nada menos que a la mujer del que es el jefe del ministro de Justicia, el jefe del que lo ha puesto ahí, que es el presidente del gobierno. Es algo que solo lo podríamos ver quizás en Hungría, porque si la cantidad de paralelismos que hay en cómo el gobierno de Orbán y el gobierno de Pedro Sánchez han degradado las instituciones de sus respectivos países y han atacado a los contrapoderes, es extraordinaria, es pasmosa. Intervenir en el Tribunal Constitucional para colocar a los suyos, nombrar a un fiscal general del Estado que o bien defiende o directamente archiva las causas de corrupción que afectaban al gobierno de Orbán, como aquí intentan hacer con las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez, una ley de control de los medios de comunicación para a través de la publicidad institucional y de multas a los medios por no tener un balance informativo equilibrado, pues imponer la autocensura. O sea, el mérito de Sánchez respecto a Orbán es que mientras que a Orbán le llevó 16 aña, él lo ha conseguido hacer. Lleva 7 prácticamente, pero lo ha hecho en menos, porque hay que decir que la pandemia en eso sí que hubo en materia judicial avances, pero lo ha hecho en 5. Vamos a decir que lo ha hecho en 5. Ese es el gran mérito de Pedro Sánchez. Entonces, toda esta gente que celebra la caída del bloque reaccionario debería también mirar para casa.
porque el bloque reaccionario lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Y bueno, yo lo único que espero es que el Consejo General del Poder Judicial reaccione. Porque yo no sé realmente para qué es lo que sirve. Se supone que tienen que defender la independencia y velar por la independencia judicial. No sé a qué está esperando el Consejo General del Poder Judicial y su presidenta, porque esto es realmente intolerable. Rubén. Vamos a ver, este último tema es muy interesante. Lo digo por dar un poco de originalidad a la continuación del análisis. Tanto el Consejo General del Poder Judicial en estos casos, lo hemos hablado más veces, ha demostrado que con sus silencios tenía cierta complicidad o cierta cobardía. Nos vamos a otros puntos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es la que se ha hecho con la competencia de ese registro que llega de una especie de manipulación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación y le ha caído esa competencia, y dentro de la CNMC nadie ha dicho esta boca es mía, nadie ha dicho dentro del gobierno, oye, esto no es lo que decía Europa, oye, esto va a servir aquí para señalar a los medios. Todo lo contrario. Han situado de número 2 de la CNMC a una persona que trabajó en la Secretaría de Estado de Comunicación como asesor de Miguel Barroso cuando estaba José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa. Bien, ese es otro movimiento. Dentro de la CNMV está, por ejemplo, de vocal, Mariano Bacigalupo, que es de los Bacigalupo de toda la vida, que es el marido de Teresa Rivera, comisaria europea, antigua ministra de Transición Ecológica, y el cual estaba en la CNMC, que tiene las competencias sobre energía, mientras ella estaba en el Ministerio de Transición Ecológica. La CNMV, sobre operaciones como las que han hecho sobre Telefónica y sobre Indra, no ha dicho nada. Y la única ocasión que lo ha dicho, que fue cuando tomaron al asalto el Consejo de Indra y cesaron a 6 consejeros independientes de golpe, la única vez que lo hizo, observó que ahí no había ningún tipo de irregularidad. Claro, lo observó el día 23 de diciembre, cuando todo el mundo estaba ya de vacaciones, y en un consejo que solamente duró 5 minutos. Dentro de esta especie de demolición paulatina del Estado de Derecho, con la que estoy de acuerdo, aunque algunos analistas no lo estén, que ha realizado Pedro Sánchez, el papel de silente de algunos contrapoderes, entre los que no están los medios de comunicación. Por cierto, hay un grupo de medios que sí que han hecho su trabajo. No todos, pero algunos sí, y eso hay que decirlo. Pero dentro de eso, el papel de los contrapoderes, los silencios, las omisiones o el dejar hacer ha sido clave. Ahí se ha demostrado la escasa fortaleza del Estado de Derecho, o de ese cuerpo que tiene que componer la administración para parar las acometidas de un gobierno. Hoy había un caso muy evidente dentro del Tribunal Supremo, que es donde se juzga a los presuntos golfos estos de... era el de bueno, la jefa. Yo creo que presuntos no son. Bueno, golfos sí. son presuntos. A veces son presuntos criminales. Sí, es verdad, sí. Toda la razón. Pero ahí estaba una de las responsables de Jessica, que creo que era en INECO, aunque a lo mejor era de Miss Asturias en Logirail, una de las dos. Y decía, no, sí, bueno, yo siempre contestaba a los correos. Ese ejemplo de la persona que tiene que controlar, tiene que decir, esta aquí no entra, ¿qué pasa con su currículum? El de la Isabel Pardo de Vera, cuando le mandan la foto en camisón de otra de las chicas y la deja entrar en una empresa pública, ese papel ha sido fundamental a la hora de parar todas estas acometidas del gobierno de España. El ejemplo de Orbán ha sido repugnante. Luego, si queréis, lo comentamos de una forma más detenida. Pero, ojo, que tampoco hay que irse tan lejos para ver lo que es la degradación constante del Estado de Derecho bajo un gobierno socialista aquí. Se hablaba de Polonia, la reforma en Polonia, la reforma en Hungría, y en España, le digo Bolaños, que porque Junts ha dicho que no, pero mañana Junts te dice que sí. Y estos tíos te la prueban. Que bueno, es una locura. Mira, hay un ejemplo muy quieren bueno. hacer algo muy parecido a lo que hizo Orbán en Hungría. Por eso digo que hay un ejemplo muy bueno. Aquí Orbán promovió que empresarios afines compraran medios de comunicación que no eran de su cuerda para hacerse con el control. Y a esos empresarios los había dopado con dinero público. ¿Qué pasó en Prisa? ¿Qué intentó en Prisa? ¿Qué intentó en Prisa? Cuando le negó el canal de televisión el presidente Ogurlian, los de repente son es que es lo mismo. Lo mismo. Sí, se cabreó Ogurlian, dijo, ya palmó aquí una pasta como para encima la 7 era, ¿no? La 7, sí, que la montarán, ya verás. Ya lo harán con la pasta de Telefónica. Con lo que sea. Sí. Luca. Bueno, yo creo que la situación luego en Hungría era tan complicada que las izquierdas
decidieron, o sea, no concurrir a las elecciones para, digamos, evitar la fragmentación, perder votos y, en fin, por fin, impulsar un cambio de régimen, un cambio de gobierno, ¿no? O sea, eso es llamativo. Hombre, yo creo que en España, a ver, algunas contrapoderes todavía existen y la prueba es el propio Peinado. Quiero decir, creo que lo que quiere Bolaños, lo que quiere la Moncloa es aislar a Peinado, lo lleva intentando desde hace mucho tiempo. O sea, dejar la idea de que Peinado es un juez, en fin, algo estrafalario y que por lo tanto carece de legitimidad para, en fin, enjuiciar o luego quizás condenar a la presidenta del gobierno. Lo que pasa es que si luego vas a ver los argumentos de Peinado, en fin, es verdad que, quiero decir, luego cada juez, los jueces también son cada uno hechos a su manera. Las cosas como son seres humanos. Son seres humanos y, digamos, ejercen una autoridad, están acostumbrados en fin, al papel que tienen. Entonces hay quién es más protagonista, quién menos, quién va más por la vía directa, quién no. En fin, hay un poco de todo. Pero si tú ves los argumentos de Peinado, en el caso concreto de Begoña Gómez, son tan llamativos, o sea, yo creo, francamente, bien explicados. O sea, que realmente el problema es que estos textos no llegan, no se leen en la plaza pública, porque si no, yo creo que incluso los más favorables a Pedro Sánchez, o algunos de ellos, efectivamente, por lo menos les surgiría la duda, porque el hecho de que tú digas, oye, desde la Moncloa, la sede del presidencia del gobierno, se promueven determinadas, digamos, reuniones o contactos o presiones para que grupos empresariales privados acaben patrocinando una cátedra de la mujer del presidente del gobierno que debe servir, siempre de forma presunta, pero vamos, como trampolín para luego hacer negocios y que luego al mismo tiempo ella obtiene a través de las presiones del gobierno una función en una universidad pública, ella que carece incluso, digamos, del título universitario mínimo para, en fin, hacer lo que fuera en una universidad y que en la propia universidad, a través de las empresas privadas presionadas, se cree un software que sirve para vehicular los fondos europeos, miles de millones de euros, y que luego la propia mujer del presidente acabe de forma indebida o presuntamente indebida, ¿no? O sea, tomando el control de este programa informático, de este software, de esta plataforma que sirve para todos esos tipos de negocios, yo creo que realmente, en fin, es blanco en botella. O sea, mi sensación, intentando, digamos, ser lo más objetivo posible, es que Begoña Gómez lo tiene desde un punto de vista jurídico y de los indicios que hay, muy complicado salvarse de la historia esta. Ahora bien, todo va de matices, o sea, Peinado lo que quiere es que haya un jurado popular, ¿no?, para el juicio a Begoña Gómez. Yo creo que ahí es donde vamos a ver. Es lo que dice la ley. Es que la ley dice que cuando uno de los delitos por los que se procesa a una persona es la malversación, tiene lo que llamamos en derecho una visa atractiva que atrae a todos los demás, salvo que haya delitos como prevaricación y tal. Por ejemplo, la prevaricación es un delito que no se puede juzgar por la ley del jurado. Pero la malversación, fíjate que por aquel momento el Partido Popular quería dejar fuera la malversación y fue el propio PSOE quien insistió en que la malversación tenía que entrar dentro de la ley del jurado. Entonces, si uno de los delitos por los que te procesan es malversación y hay otros delitos además por los que vas a ser juzgado, eso atrae a todos los demás. Sí, pero también ¿vale? pero es cierto que hay la vía del jurado popular, podría no haber la vía del jurado popular. No puede, sí. O sea, es obligatoria. Es obligatorio. Si te van a procesar por malversación, ahora recurren a la audiencia. El auto de procesamiento. Tú imagínate que la audiencia estima el auto de procesamiento y dice que malversación no. En el momento en que la malversación queda. Pero es que el tráfico de influencias, si no me equivoco, también está dentro de la ley del jurado. El tráfico de influencias. Con lo cual es que no. O sea, es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Luca? Pero ese es el clavo ardiendo, yo creo, al que. Desde el punto de vista, porque ya estamos en el ámbito del relato, de la narrativa, ¿no? O sea, ellos saben que Peinado no lo pueden controlar, han intentado controlarlo como fuera. No es Se trata de impedir una condena a la mujer que pase por un jurado popular, porque la legitimidad... Pero no lo decide Peinado. Hace unas semanas salió un auto de la audiencia en el que anulaban un auto de Peinado y la prensa, como lo tituló, es la audiencia pone freno o algo así al jurado popular. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. Porque lo que hacía la audiencia es decir que en el momento en el que se había planteado el recurso creían que todavía no había indicios suficientes como para apuntalar, voy a decirlo en un lenguaje,
que la gente me entienda, para apuntalar el juicio de malversación, y si no había indicios suficientes para apuntalar la malversación, no podías iniciar el procedimiento del jurado. Eso no quiere decir que la Audiencia Provincial de Madrid esté diciendo que no procede el jurado. Lo que viene a decir es demasiado pronto, usted tiene que investigar más. Entonces, ahora va a haber un recurso y va a resolver la audiencia. Pero que el hecho de que Peinado lleve eso por la ley del jurado no es optativo, es lo que dice la ley. Otra cosa es que finalmente la audiencia ponga o quite delitos por los que se puede investigar a Begoña. Estoy casi 100%, no soy penalista, ya lo sabéis, pero estoy casi 100% segura que el tráfico de influencias también entra. Mira, y hay una cosa... tráfico de influencias... tú dices... Sí, en la ley del jurado. Yo creo que como imputación el tráfico de influencias está más claro que el agua, porque evidentemente hay reuniones en Moncloa, es lo que comentaba antes. La malversación es la historia de la amiga de Begoña Gómez, que trabaja en presidencia del gobierno, que envía emails con, digamos, la nomenclatura. Eso también. Mira, yo he hecho una lista que me parece muy importante. Pero ahí es más tema corrupción. El tema de malversación el remember que ha hecho Luca de por qué está haciendo esta señora, los hechos, ya no los delitos, los hechos por los que está siendo, va a ser procesada y seguramente vaya a ser juzgada. Mira, ha hecho José María Olmo, el periodista, una lista en Twitter que creo que merece la pena repasar. Si me dais un minuto la repaso, porque lo ha hecho él y así no se me olvida a mí ninguna. Y está muy bien porque al margen de lo que finalmente resulta del proceso judicial, él lo que se va es a los hechos. Son hechos que están confirmados con independencia de que sean constitutivos de delito o no. Pero son hechos que están confirmados y que deberían haber llevado al presidente del gobierno a asumir responsabilidades políticas. 1. Lograr un patrocinio de 40.000 euros al año de Air Europa rescatada por el gobierno de su marido. Te patrocina una empresa rescatada. Bueno, eso era en Guacalúa, y ellos decían, es que claro, un día me llamaron y me dijeron, no, esto solamente es para unos billetes de avión, patrocinio en forma de billetes de avión, y no se han utilizado. Ya, pues le varían caro los billetes de avión. Reunirse en plenas negociaciones para el rescate de Plus Ultra con Javier Hidalgo, ya sabemos que es el CEO, el dueño de Air Europa, y con Víctor de Aldama, que es el que está, el perejil de todas las salsas del Tribunal Supremo en los últimos y de la Audiencia Nacional, en las oficinas de Globalia. Y José María del Olmo da hasta las fechas, porque es verdad que está probado que se reunieron. Negociar en Moncloa una cátedra en la Universidad Complutense a la que ningún otro ciudadano con idéntica formación o experiencia habría tenido derecho, que es lo que ha apuntado Luca. Recomendar a un organismo del gobierno de su marido, Red.es, que adjudicara contratos a un empresario amigo, Barrabés, otro que le patrocinó. Por cierto, en el espacio Barrabés también fue Pedro Sánchez a presentar otra de las mandangas de esta gente. Recibió más de 10 millones Barrabés. Luego, lograr patrocinios anuales para su cátedra de empresas como CaixaBank y Reales, sometidas a una regulación extrema por parte del gobierno, 15.000 de cada una. Ha puesto, creo que Jano, antes los vídeos de Begoña demostrando el interés altísimo que tendría para empresas como estas, las formaciones que daba. Google, tío. Dice, inflar el número de alumnos de su máster con presiones a grandes corporaciones, Iberdrola, Prisa, Cepsa y empresas públicas, Correo, Red Eléctrica Española, etcétera, para que matricularan a directivos. Claro, porque la formación es lo que ha puesto. Los vídeos de Jano demuestran lo interesante que era esta formación para esos directivos. Era 360. Los vídeos que ha puesto antes Jano. Y tenía impacto social. Conseguir que Google, Telefónica e Indra, dos de ellas controladas por el gobierno de su marido, le regalaran más de 300.000 euros de horas de trabajo y recursos para la elaboración de un software. Esto es la apropiación indebida. Registrar a su nombre la marca del software y crear una sociedad limitada para explotarlo comercialmente. Usar una empleada pública de Moncloa pagada con dinero de los contribuyentes para pedir dinero a empresas privadas y realizar tareas que solo redundaban en beneficio personal de Begoña Gómez, que ya no es que la señora te cogiera el micro, te contestara correos, no, es que mandaba correos pidiendo fondos. Esta señora. Bien, una cosa, vamos a ser claros con determinadas cosas, porque yo creo que hay factores que aquí a la gente se le pueden pasar. Telefónica, Indra y Google. Telefónica, ¿quién era el contacto de Begoña Gómez en Telefónica? Rosauro Varo, que fue de testigo al juzgado. ¿Quién es Rosauro Varo?
persona cuya madre formaba parte del Partido Socialista Andaluz, un tipo muy listo en los negocios, pero que evidentemente ha estado dentro de la Beautiful People del PSOE o asociada al PSOE dentro de este Madrid decadente, como yo digo siempre. Indra, empresa participada con un 25% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Ahora, además, bueno, por supuesto, una empresa en cuyo presidente ha puesto siempre el gobierno de turno. Bien sea el PP a Fernando Abril Martorell, bien sea el PSOE a Mar Murtra, a Ángel Escribano, con aquella operación que querían hacer, que la sacaran adelante, o ahora a Ángel Simón, antiguo consejero delegado y Criteria Caixa, pero también amigo y antiguo colaborador de Pascual Maragall en el PSC. Esas cosas hay que saberlas, es decir, porque ahí está la clave de todo esto. Y la tercera empresa, Google, y diréis, ¿qué tiene que ver Google en todo esto? ¿Cómo la asociamos al PSOE? Pues tiene una asociación a través de Miguel Escasi, que fue una persona que era, por lo menos antes, afiliado socialista, fue como una especie de secretario general del Partido Socialista en Chile y, entre otras cosas, que publiqué, que tenía le habían hecho una serie de preguntas dentro de la compañía por cómo podía afectar a la compañía toda esta cuestión relacionada con Begoña Gómez, cosa que negaron, pero es muy curioso porque mis fuentes me enseñaron hasta capturas de pantalla en su día. Pero bueno, esa es la clave. Y eso no existiría si esta gente desde el primer día no hubiera colocado a peones en todas las empresas públicas y a personas también en las empresas privadas de plena confianza. Todos estos escándalos en los que se han manchado las manos por sustituir a piezas en la cúspide, en la cabeza de determinadas empresas, es porque a la hora de la verdad han tejido redes de influencia. Y eso es muy importante saberlo. Y eso está detrás de la facilidad que han tenido a la hora de realizar muy de Orbán, eso también, por cierto, el capitalismo de amiguetes. Entonces, después de lo que ha leído Lupe y después de todo esto, viene el ministro de Justicia a decir que prácticamente esto es una causa fruto de una investigación prospectiva realizada por un juez que parece un ultramontano. No, eso no es cierto. ¿Quién es aquí realmente el que hace un atentado contra la justicia? Lo hemos visto hoy con el PSOE y lo vamos a ver con la decisión que tome en su día el Tribunal Constitucional contra el antiguo fiscal general del Estado. Ahí vamos a ver también otra de las consecuencias de cómo esta gente ha desgastado el Estado de Derecho. Luca. Bueno, yo creo que, o sea, si nosotros, todo lo que estamos comentando es evidente. O sea, si tuviéramos que reducirlo a una frase de efecto, sería, pues, te han pillado y no hay nada más que añadir. O sea, te han pillado. O sea, Begoña, es así. Ahora, claro, yo creo que se trata, ¿no?, de tantos indicios, piezas que van dibujando, pues, un puzzle, digamos, un cuadro en el que quizás si alguien quiere ser muy reticente, digamos, a sacar las conclusiones que parecen las más obvias, decir, ya, pero ¿dónde está el enriquecimiento? O sea, ¿dónde está el retorno para Begoña Gómez de toda esta historia? Porque al fin y al cabo, claro, se trata de cositas que se van sumando, es decir, no hay la maleta con 2 millones de euros, te pillan con la maleta de dinero mientras vas de viaje a República Dominicana. De momento. Muy bien ese matiz, porque es verdad. Pero, o sea, ¿cuál es la historia? La historia es que es evidente que desde la Moncloa se ha trabajado a través de los amigos, las influencias y las presiones, porque más allá de los contactos que tú puedas tener, vale, que es el hijo de... Pero, es decir, la presión que se ejerce desde el gabinete de presidencia del gobierno en, yo creo, o sea, favorecer o hacer crecer la figura profesional de Begoña Gómez, cuyo currículum, antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en el año 2018-19, era prácticamente la nada. Es decir, no estamos hablando de una abogada de éxito, de una persona conocida en su ambiente profesional, era fundamentalmente la nada. Bueno, en su ambiente profesional sí. No, porque antes en el suyo real me refiero, la contable del asunto del padre. Ah, bueno, pero eso es temas de familia. Yo me refiero que no tenía un trabajo o sea, No, sí entiendo lo que quieres decir. Un papel, o sea, no dan premios anuales a lo mejor. Digamos, esto era las tareas de ayudas que tú haces a tu familia, digamos. Pero ella como, digamos, el trabajo oficial no era... en el currículum no lo ponía. Contable de los prostíbulos de papá, eso no lo puso, ¿no? Entonces, claro, eso es un activo, digamos, difícil a veces de transmitir o de medir, ¿no? Porque, claro, te están haciendo una carrera profesional para, yo entiendo, una fase quizás
posterior a cuando Sánchez se sale de la Moncloa. O sea, la están construyendo, ¿no?, un traje profesional que ella no tenía. Eso es uno de los elementos, digamos, que hay que intentar trasladar también a la opinión pública para que se entienda, porque si no, de verdad, uno piensa, ya, pero esto no es algo exagerado. O sea, que tenía una amiga metida en la gabinete de presidencia, bueno, que enviaba correos a favor de Begoña. Pues mira, que peccata minuta. No, esto es algo importante, porque en realidad se trata de asegurar un papel profesional para después. O sea, convertir Begoña Gómez en un referente de algo, que tenía que ser las políticas de desarrollo y todo, digamos, lo que está alrededor en términos monetarios de estas políticas. Pero, en mi opinión, la clave es el software. O sea, estos 300.000 euros, habéis dicho. Y Barrabés. Y Barrabés, porque Barrabés ya entramos en la corrupción de la vieja escuela, decimonónica. O sea, amigo, 10 millones de euros y tal. Pero el software es importante porque, ¿cuántos son? 300.000 euros, habéis dicho, claro. Es que lo decimos. ¿Por qué estas grandes empresas, por qué estas empresas deciden crear ahí un software para vehicular los fondos europeos? Que no había un software, que era una web de estas que se crea en 10 minutos, de verdad. O sea, lo sacaste tú en un programa. No, para mí, pero yo creo que no era algo baladí, porque con todo el dinero europeo, o sea, con los miles de millones que vienen de la Unión Europea, las empresas, ¿para qué servía este software? Para que las empresas a través del software pudieran entender, saber qué normativas tenían que utilizar, cómo podían llegar a las administraciones públicas que vehiculan el flujo de dinero que viene de Bruselas. Correcto. Entonces tú allí te conviertes en el árbitro de los fondos europeos. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? O sea, es algo muy importante. Al final, la jugada no sale. Más que un árbitro, en un intermediario. En un intermediario. En una parte de la cadena, claro, digamos. Bueno, no sé, en el semáforo, en el semáforo de los fondos europeos. Si entras por esta web, verde. Claro. A ver, esa era, yo creo, el bingo. O sea, esto era el momento, el punto de inflexión donde la construcción de la figura profesional de Begoña Gómez se iba a traducir en una función monetaria, o sea, en una ganancia pura de dinero. Y ella, claro, se apropia. Yo creo, ahí, yo no sé si habría que hacer un análisis sobre cómo pensamos, o sea, con qué impunidad pensaban de poder actuar. No sé si esto habla bien o mal de ellos, habla bien o mal de España también, o sea, de la idea de que yo me siento impune y por lo tanto hago lo que me da la gana y además aprovecho los fondos europeos. Y con los fondos europeos yo creo que este gobierno desde la pandemia vio una ventana de oportunidad porque todo va por fondos europeos, que sean los rescates a las aerolíneas, que sea el dinero de mascarilla, que sea los fondos de política energética, el caso como Forestalia y todo eso. O sea, ahí ellos ven, ¿no?, la mina de oro y dice, aquí tenemos que pillar todos. No se podía saber lo del ¿Para qué sirven generalmente esas partidas, esos planes Marshall que se inventan siempre que hay crisis? Precisamente para crear en los Estados miembros redes clientelares cuando no se controla, no se audita de la forma necesaria el cómo se reparten esos fondos. Y vendrán ahora a decirme que es verdad que los proyectos tenían que estar avalados por una memoria, pero cuando suceden estas cosas hay algo que está fuera de control. Mira, Luca, yo recuerdo que la web, de hecho, está disponible. Si os metéis en Web Archive, que es como lo del el motor este de búsqueda, todavía está disponible. Y ahí se puede ver realmente cómo lo que básicamente era, ella ponía a las empresas en contacto, quería poner a las empresas en contacto con esta herramienta desarrollada por estas 3 empresas, que reitero, es muy sencillita, pero lo que quería poner a esas empresas para que cumplieran los objetivos de desarrollo sostenible, como bien decías, para que accedieran a fondos europeos relacionados derivados con eso. Tenía una sección en creación, que eso ya no le dio tiempo, ya no solamente para pymes, sino también para las grandes empresas. ¿Cuáles son las grandes empresas? Algunas de las grandes contratistas del Estado, las que más prudencia demuestran a la hora de criticar los excesos del gobierno, en otras cosas porque se juegan cientos de millones, en algunos casos, de dinero público. Que eso es otro tema del que se podía hablar y sobre cómo eso ha forjado el famoso capitalismo de amiguetes en España. Una de las cosas que se dice poco es que ya después de que saltara la causa de Begoña, que se conoció en abril, mayo de 2024 ya, que ya está investigada, es que ella ha seguido con su actividad, que ella se montó una especie también de hub para dedicarse exactamente lo mismo, con sede en una sede de Triodo, si no recuerdo mal, de una banca en Chamberí, y seguía ofreciendo exactamente los mismos servicios. Yo tengo una teoría sobre estos dos, y es que ellos son una especie de vasos vacíos. Es decir, de personas por construir.
de gente que no era nada antes del poder, no era nada antes de la política, era gente buscavidas y que vieron el poder como una oportunidad para reconstruirse. ¿Y qué hicieron a partir de ahí? Yo tengo la teoría y nadie me la quita de la cabeza. Han querido imitar a otros que han tenido el poder, han querido imitar a la pareja de House of Cards, a la pareja de el gran hombre poderoso, ciertamente maquiavélico, que es capaz de todo para conservar el poder, y ella, la mujer que no es mujer florero, que intenta ayudar para un mundo mejor. Y eso es lo que hacía la mujer de House of Cards. Es decir, ella quería ser la representante de un organismo internacional. Y esto es lo que ha querido esta. Lo que pasa es que no tiene que talla, porque son gente muy cutre. Son gente que tiene muy poco. Y Rubén, son huérfanos morales. Su referente, Claro. el referente moral de Sánchez y su mujer es José Luis Rodríguez Zapatero. No tienen ningún referente moral. Bueno, vamos a escuchar a Begoña, porque eso que está diciendo no está claro. A ver, Juanín, porque claro, uno dice, yo no sé mucho del asunto, pero claro, solo aplicando la lógica al sentido común, escuchándola, dice, ¿cómo puede ser que Google le ponga pasta a esta? Pero bueno, vamos a ver. Pero el House of Cards Monclovita, eso mola lo que está diciendo Rubén. Sí, no, está Eso da pensado. A lo mejor no es una idea mía, pero... El problema es que no entendéis a Begoña Gómez. Claro, Es una es que, historia. claro, esto es para un... Los términos que emplea, porque además llegó a impulsar la idea, prepárense, de que los restaurantes se transformasen en educadores de comida sana y en entidades sostenibles. Es uno de sus greatest hits. Vamos a escuchar a Begoña. ¿Tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas o tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar educación. A ver si me sale ahora. Mi restaurante lo que hace es... Madre mía, qué duro. Pensaba que seguía. Sí, Bueno, a ver, sí, hay sí, más. O sea, si quieres ponemos. Sí. ¿Qué quieres ver más? Hombre, es Begoña? buenísimo. Pero es que al final es Ponlo hasta el buenísimo. final. Bueno, Esto hay que ponemos verlo hasta entero. el final. Vale, pues ¿Te venga. puedo Vale. pedir una canción? Los deseos son órdenes y es para no torturar tanto a la audiencia. Pero venga, No, vamos a pero escucharlo esto entero. hay que verlo para Bueno, ya, entender el pues, a estas procesamiento. horas. No, sí, es verdad que... O sea, luego al final consigue hacerse con la idea que es aún peor. Por eso Pero digo se me que hay que olvidaba. verlo hasta el final. Sí, vamos a verlo hasta el final. Vale. ¿Tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas o tu restaurante qué hace? Mi Pobre restaurante nuestra lo que hace es generar educación. A ver si me sale ahora. Mi restaurante lo que hace es generar, educar en comida sana a mis clientes eso. a través de productos ecológicos de proximidad. Ya está. Esta frase es completamente diferente a simplemente doy comidas. Claro, tú fíjate que vas a un restaurante a comer el menú del día y te dice, bueno, vamos a empezar a educarte en productos de proximidad. Y dices, mira, me voy aquí hacia montadito. La verdad. Joder. Pero es que claro, dices, mira, yo no sé lo que dirá el juego popular, no tengo ni idea. Pero dices, coño, que me estoy intentando vender, que de verdad se lo ando por su valía. Y dices, pero es que, tío, o sea, es una cosa delirante. Tú no Y sabes es que hay más, hay más. en 2018, cuando cuestionabas la formación de esta señora, no sabes la Machista, que te caía ¿no? en redes Machista, sociales. machista. Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿Que por ser la mujer del presidente no puede trabajar? Era puro machismo y teníamos envidia eso- de su formación y de su eso- experiencia. Eso nos decían. El día que dijo Pedro que se quedaba a la presidencia después de esos 5 días de inmensas dudas, cuando dio una entrevista Dudaba por la noche a muchísimo. Televisión Española, dijo, bueno, es que la derecha a mí me sorprende lo machista que es, que tiene que estar mi mujer en casa, como la mujer tradicional. No, basta con que no coja el teléfono y invite empresarios. Es que de verdad es de una caradura. Sí, con que no nos roben suficiente. Claro. Sí, es verdad que decían, no, esto es como los devos que la quieren tener la mujer atada a la cama. Atada a la cama. Digo, Atada a digo, la esta cama. peña, tío. Luca. No, a mí me llama la atención, porque claro, yo creo que ahora vemos, vemos una película como el remake, digamos, cutre de una película que hemos vivido y que supongo que está un poco aflojando, que es todas estas palabras vacías, ¿no? Bueno, el kilómetro, ¿no? La proximidad, El el kilómetro wokismo, cero, sí. Las sí, el ciudades de wokismo, 15 todo. minutos. O sea, El agua en del realidad grifo. a mí, o sea, yo creo que retrato personal de Rubén vale. O sea, yo creo que ella en concreto, lo que está haciendo es, bueno, se aprovecha un poco del mainstream, del momento que se habla de cultura de proximidad y tal y cual. O sea, si hubieran sido los años 70, hubiera sido otras palabras, si en los 80 otras palabras. O sea, yo creo que simplemente se trataba de hacer negocios.
francamente. Yo creo que aquí se trata de la pela es la pela, business is business. O sea, yo no le veo más cosas, francamente. Y lo que pasa, claro, que luego es escalofriante, ¿no? Es perpéntico porque, claro, el restaurante, la comida sana, no, están aplicando estas palabras vacías, ¿no? Que durante años se repetían esos tipos de foros, porque eso también hay que decirlo. O sea, estos foros económicos a menudo no sirven para nada. O sea, son charletas ahí metidas y se repiten estos términos. Y claro, ella supongo que está hablando de restaurantes, no sé cuál era la que estaba vendiendo, no lo sé por qué. Pero entonces hablaba de restaurante de proximidad, pero si hubiera tenido que hablar de una tienda de camisetas, te habría hablado de lo mismo. Oye, pero espérate, es que también tenemos la parte Begoña filósofa, ¿eh? No sé si estoy preparado para... Que no. Mira, camisetas tejidas por personas, no sé, es que no quiero decir... Sí, no, por favor. Alopécicas con dificultades de reinserción, yo qué sé, o sea, ya está, es que vale todo, de verdad, todo se puede justificar. Camisetas inclusivas. Sí, no, ¿cómo lo llaman? Tiene un nombre, cuando este tipo de lenguaje que es vacío y que no sirve para nada, tiene un nombre y es lo que utiliza esta gente todo el rato, pero bueno... Pero ella y todos, ella y todos los grandes grupos bancarios, las compañías de seguros, mira, ha sido durante años, posiblemente ahora un pelín menos, pero todo es por el bulbus. Pero siempre se dice que Torrente no es una comedia, es un documental, y en parte es cierto, bueno, pero a mí lo que me preocupa es que House of Cards tampoco es una serie, es un documental, y en House of Cards pasan cosas más serias que en Torrente, ¿eh? Así que si nos tomamos en serio que House of Cards, como ha dicho Rubén, realmente hay que tomársela más en serio y que esta gente se inspira en ese tipo de cosas y aspira a parecerse a esos personajes, ojo, porque son personajes muy turbios. El poder como condición necesaria para hacer el business o los negocios. Cuando está en China, hoy el presidente del gobierno... El poder y el Estado, Rubén, es decir, el Estado. Eso, al final, cuando tú estás en un bloque político cuestionable, por las razones que sea, todos los sistemas son cuestionables, todos tienen debilidades y todos tienen personajes que aborrecemos, pero cada sistema persigue unos fines. Y desde luego creo que el de los países de la Unión Europea y los países occidentales es mucho más loable y permite más libertades a los ciudadanos que ese bloque que se impone, el de la multipolaridad, el sur global, toda esa cháchara que en realidad lo que camufla son afinidades con China. Cuando está el presidente del gobierno, hoy, cuando le dan los contratos a Huawei, cuando está el presidente del gobierno hoy, haciéndose fotografías con teléfonos chinos, haciéndose fotografías con un modelo de coche de Huawei, cuando la industria europea está intentando luchar, la industria europea que es la que tiene que defender él, está intentando luchar contra las maniobras sobre el mercado de China, cuando hace eso, si no, de verdad, si eso no tiene ningún tipo... Perdone, y cuando España es todavía uno de los pocos productores de automóviles y cosas parecidas. O sea, la industria de automóvil en España... ¿Es un 5% del PIB? Bueno, pero es que hay muchísimos trabajadores. O sea, que hay provincias en este país que viven de estas industrias. Pues que además el tema de los automóviles, o sea, bueno, no es tanto la competencia de China que sí, sino que ha sido los propios europeos los que se han inmolado. O sea, es un suicidio que no tiene sentido excepto que digas, como en Alemania, sí, estos tíos, ¿por qué han decidido que su factura de la luz sea la más cara de todo el mundo? ¿Por qué han abandonado su modelo energético? Bueno, luego veis el tema de Gazprom con el Reder, ves el caso del AfD, Alternativa por Alemania, bueno, la propia Merkel, o sea, todos, es que en Alemania están todos untados. Pero es que, Jano, claro, lo que mucha gente no ve es que la oposición de Pedro Sánchez a la guerra, además del típico eslogan electoral para aglutinar a la izquierda y desviar el foco de atención de la política interna, también es el mensaje europeo que conviene a China. Porque el control del estrecho de Hormuz, que es de lo que va la guerra de Irán, por mucho que aquí a derecha y a izquierda se hagan pajas mentales, el control del estrecho de Hormuz de lo que va es de asfixiar a China con el petróleo que le llegaba vía Irán. Asfixiar a China
Una cosa que no se analiza nunca es que China, por ejemplo, compraba deuda a Venezuela a cambio de petróleo. Una cosa que no se dice es que el petróleo que le llegaba a China de Irán le venía con unas condiciones mucho más ventajosas que el que llegaba al resto. Una cosa que no se dice es que a través de la compra del petróleo, a través de la compra de la deuda, los chinos al final lo que han estado financiando es el terrorismo internacional. Y han estado también financiando determinadas políticas en Occidente de decrecimiento, etcétera, etcétera. El mensaje del no a la guerra de Pedro Sánchez es el mensaje que le interesa a China, porque China lo que quiere seguir es teniendo a sus proxies actuando con la misma soltura con la que venían manejándose hasta ahora. Los proxies chinos son Rusia por un lado, Irán por el otro, Venezuela y Cuba. Entonces, todo esto que está haciendo hoy es una indecencia. Igual que nos llevamos las manos a la cabeza cuando salían los audios del ministro de Exteriores de Orbán hablando con el ministro de Exteriores, yo es que los nombres, sí. El ministro de Exteriores de Putin Rusia. Con Lavrov, demostrando que Orbán estaba al servicio de los rusos, Sánchez, ante la luz de los focos, nos está demostrando que está poniendo el país, el Estado español, al servicio, su gobierno, al servicio de un régimen político autoritario, que aquí parece que ahora China, es que parece que China sea poco menos que el modelo a seguir, un régimen político autoritario de partido único, donde no existe la oposición, donde se reprimen las libertades civiles, pues nos está poniendo al servicio de ese régimen con todos los focos sobre él, y aquí no pasa absolutamente nada. Nadie se lleva las manos a la cabeza. A mí me parece escandaloso. Pero mira, Lupe, es que como ha coincidido todo, llama la atención por la desvergüenza de esta gente. Ayer celebraban el resultado de Hungría, yo también lo celebré. Orbán me parece un tipo que tenía un desprecio Cualquier evidente persona decente por la democracia. De hecho, todo empezó con la excusa de defender a los... esa política con Ucrania, que era la de, no sé cómo decirlo, no adscripción, pero en realidad era una defensa encubierta de los intereses del Kremlin. Empezó por aquello de defender a la minoría, no tan minoría, de húngaros que viven en Ucrania. A mí eso siempre me ha sonado a excusa. En realidad, al final, todo empezó por el intento de obtener gas barato procedente de Rusia, cosa loable en cualquier gobierno. Lo que no es loable ya, por cierto, es estar dentro de la Unión Europea y terminar por convertirse en un caballo de Troya de Rusia aquí. O terminar por corromperte, o terminar por enriquecer, convertir en uno de los grandes millonarios del país a uno de tus yernos. Ese tipo de cuestiones de corrupción que al final son indefendibles. Pero mientras esta gente ayer celebraba la caída, estaba en China haciendo un papel que históricamente se ha tildado como el de tonto útil de un régimen, porque Pedro Sánchez ha ido para hacer el papel de tonto útil a Pekín, ha ido para hacer un papel de expresidente, que es de aquellos que van a legitimar un régimen. Es curioso porque en Hungría, y esto mucha gente no lo sabe, había patrullas con policías que eran chinos. Es decir, le ayudaba en esa tarea porque China ganaba presencia, ganaba cuerpo dentro de uno de los aliados de Rusia, uno de los aliados de ese bloque de autoritarismos, el eje Pekín, Teherán, Moscú, del que llevamos hablando aquí, muchas tertulias, y ahí tenían un proxy dentro de Europa y dentro de la Unión Europea. Con el 1% de la población de la UE, Hungría ha sido el país que más decisiones ha bloqueado dentro de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque era el caballo de Troya de Rusia, era el caballo de Troya de ese grupo de países en los que evidentemente son aliados de China, y cuando un presidente va a China a legitimar eso que ve ahí, en realidad lo que está pegando es una patada a sus aliados. ¿Por qué? Por los negocios. El no a la guerra de Orbán contra Rusia es el no a la guerra de Sánchez contra China y contra Irán. Correcto. Es así, sí. Es así. Pues vamos a escuchar a Sánchez lo que ha dicho en China, que Occidente poco menos que se disuelva. Sí. Es que bueno, lo Occidente, lo que queda. Eso es verdad. Sí. Pedro Sánchez ha iniciado en Pekín su cuarto viaje oficial a China en apenas 3 años, con un mensaje que marca un giro de fondo en la política exterior española sobre lo que Occidente tiene que asumir con respecto al gigante asiático. El presidente del gobierno ha lanzado esta propuesta durante su intervención en uno de los centros académicos más influyentes del país asiático. Esto decía el presidente del gobierno. Desde España llamamos a una renovación profunda de la arquitectura multilateral. Hay que hacerla más eficiente,
más transparente, más responsable y también más inclusiva y plural. Porque si el multilateralismo quiere seguir siendo útil, tiene que cambiar y reflejar mejor los equilibrios de poder y las sensibilidades del mundo actual. No podemos permitir que el pasado asfixie el futuro de los organismos multilaterales. Por eso pienso que Occidente debe renunciar a parte de sus cuotas de representación en favor de la estabilidad global y la confianza de los países del sur. Esto es business, que nadie lo dude. Esto es business. Claro, si es que ahí está también Álvarez, Pero la es el figura business de... de Pekín, es el chico Claro. de Pekín. Igual que Angela Merkel la llamaba la chica de Putin. en sus ¿Cuánto daño ha hecho últimos- Merkel a Occidente? En sus últimos años, Pedro Mm. Sánchez es el chico de Pekín. Sí, sí. Luca, además esto, Álvarez también hay que Bueno, tener en cuenta su pareja, también, número también. 2 de Huawei. Esto Rubén lo ha contado. Y Antonio Hernando, etcétera, etcétera. A ver, yo, o sea, me temo que no sea solo business, ¿sabes? O sea, que francamente si fuera solo business, me quedaría más tranquilo, francamente. O sea, si fuera solo dinero, me quedaría más tranquilo. Yo creo que aquí hay algo más y creo que hay que estar en alerta porque aquí la cosa va mal. O sea, aquí estamos en una situación complicada. Sí. Una situación realmente complicada. Es difícil de resumir por varias cuestiones, o sea, China pues lleva una racha fuerte, o sea, China es realmente ya un gigante económico, tiene un modelo de poder que es muy vertical y es muy sólido y no tiene que rendir cuentas a nadie. El tal Xi Jinping tonto tampoco es, o sea, no es un dictador a lo Corea del Norte, o sea, es un tipo... No, el tonto o sea, no tiene nada. Xi Jinping, ¿no? o sea, y es evidentemente un enemigo de Occidente. Enemigo de Occidente en el sentido de que es un enemigo de los derechos, de los derechos fundamentales que convierte en una sociedad no en algo medieval, sino en una sociedad democrática donde se supone que cada uno tiene libertad de palabra, libertad de negocio, puede hacer lo que quiera con su vida, que de momento es lo que tenemos todavía vigente en nuestros países. Cada vez menos, ¿eh? También, digamos, es una situación coyuntural muy delicada porque en Estados Unidos, que quieras o no, es todavía el gran guardián de la democracia y de la libertad en el mundo, guste o no guste, es lo que es. Hay una administración, o sea, hay una sociedad, yo creo en general, que está desde que lleva años en crisis por varios factores. Y con un presidente, Trump, que mira, podrá convencer a algunos, a los más, en fin, a algún sector, pero que evidentemente también despierta muchísima animadversión en otros ámbitos de la sociedad. Yo no creo que sea un líder fuerte, digamos, es un líder carismático, pero hombre, con un liderazgo con muchos agujeros, incluso en su propia familia política. Tenemos a una Unión Europea en general en crisis, desde hace alrededor de 15-20 años, crisis, no una crisis de natalidad, una crisis industrial. O sea, olvídate el problema de que, vale, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? No. Es que tenemos nuestra industria, nuestro motor económico que está en crisis. La competitividad. La Una crisis de competitividad, modelo, una es que es crisis, una crisis de modelo, o sea, total. llevamos desde el año Total, 2000, todo. 2005 en dificultad, fuera de onda desde el punto de vista tecnológico, con luego los problemas, la inmigración, todo lo que tú quieras, los valores, la familia, me da igual, pero hablamos de cosas estructurales, que diría el viejo compañero Marx, o sea, vayamos a ver el mundo en esos ámbitos de poder puro, que es el poder económico, y luego el militar asociado a lo económico. Y en todo ese follón, en todo este lío, que yo creo que los líderes europeos saben que Macron un día dice, luego hace, que vale, que von der Leyen no nos gusta o te guste más, que Meloni está bien, pero que también a veces patina, yo que sé, que Alemania está en crisis. Pero los grandes líderes, las grandes naciones europeas saben perfectamente la dificultad del momento. Y luego está Sánchez, que representa a España, porque es lo que hace, que está, ni siquiera es el tonto útil o es un hombre que busca un beneficio particular. No, está haciendo ya el juego a todos aquellos que quieren matar la democracia. Eso es. En el mundo, en nuestro mundo. Y lo está haciendo con conciencia, adrede. Y creo que no es solo porque quiere, pues mira, embolsarse dinero. Yo creo que realmente lo que él ve es una situación, una vuelta a la situación de la Guerra Fría que hemos tenido hasta el año 89, o sea, con dos grandes potencias. Y si fuera el 76, él estaría
lanzándose con Moscú y con los Al soviéticos. otro lado del telón O sea, de acero. él está dando un giro total a la política internacional, pero también a la sensibilidad política internacional de este país, fomentando corrientes antiamericanas que siempre han existido, aprovechando el tema de Trump, para lanzar España hacia China, porque eso a él, yo creo que no va de business, va de mantenerse en el poder. Sí. Y lo más peligroso es que acaba moviendo a toda la Unión Europea a un nivel, queridos amigos, que a veces no nos damos cuenta. Eso sí. Pero los apoyos que está cosechando desde el tema de Israel, el tema de Gaza, el tema de Irán, el tema de Estados Unidos y Trump y tal. El debate de las bases. La capacidad que está teniendo para mover las opiniones públicas europeas y sobre todo los partidos satélites, digamos, de una socialdemocracia totalmente en crisis de todo, que no saben a dónde agarrarse y que están encontrando ahora en él, digamos, un factor para volver a tener cierta visibilidad y tal vez volver al poder, aprovechando, digamos, al fin y al cabo, esos sentimientos antiamericanos y cierto, como tú decías, casi un placer morboso hacia el suicidio de los valores democráticos, ¿no? Es decir, hace 15 o 20 años, cuando estaba el chavismo, la izquierda le gustaba mucho Chávez, Bolívar y tal, porque todavía vivía de la retórica de la revolución de Che Guevara, pero no estaban con China. Porque China, al fin y al cabo, no era sexy. O sea, Podemos, para que nos entendamos, de China no quería saber nada. Porque, hombre, pero es que China, te lo decían, es que China no mola. Al fin y al cabo, el chavismo, ahora sabemos lo que era, el empobrecimiento, la gente y tal, las cárceles, los opositores y tal. Pero en el primer momento era todavía la llama contra Estados Unidos, que vivía todavía de la guitarra y de los centros sociales y de Che Guevara. Y ahora estamos en una situación donde ya no es del Che Guevara y la batalla romántica revolucionaria. Ya estamos en la Guerra Fría. O sea, lo que estamos viviendo en Irán para mí es una vuelta de situación de Guerra Fría. Con el presidente de España que está, mientras se está negociando en Pakistán lo que va a pasar con Irán, él está en China. No ha renunciado al viaje institucional. No ha dicho... Tal vez no sea el momento adecuado para ir a China, sabiendo que China está apoyando a Teherán y sabiendo que Estados Unidos le ha lanzado un mensaje a China diciendo, oye, que sé perfectamente que estás ayudando, si te vas a atrever a enviar material militar, te voy, vamos al choque. Y acabamos de ver un corte, pero Sánchez ha dicho en esta misma intervención, ha dicho... Yo quiero que China haga más. Sí. Yo quiero que China haga más en Gaza, yo quiero que China haga más en Israel y quiero que China haga más en Irán. Pero estamos locos. O sea, entonces, ¿qué quiere que haga China? O sea, quiere que China haga lo que Estados Unidos le dice de no hacer. O sea, de intervenir activamente Luca, en las situaciones en conflicto. El impacto mundial de que un país de la OTAN diga eso es alucinante. Yo de verdad creo que no estamos calibrando bien, por eso me gusta. O sea, yo estoy preocupado, digamos. Claro. Yo lo he calibrado porque en cuanto lo he visto, he mandado aquí WhatsApp y he dicho, a mí esto me parece alucinante, mientras todo el mundo está analizando lo último que ha dicho Trump del Jesucristo, de no sé qué, del Papa y tal, que no vale para nada analizar eso porque es que es una pérdida de tiempo. Lo que está diciendo este tío en China... En el momento en que lo está diciendo es que me parece que has hecho un análisis brillante, Luca, te lo digo de verdad. Y lo único que hay que tener en cuenta... Pero ¿sabes quién está diciendo esto? Perdón que te interrumpa antes de Sánchez. Pablo Iglesias. Sí. Pablo Iglesias lleva unos meses diciendo lo que pasa que es más... Y esto lo decía antes Zapatero, lo que pasa es que no en público, pero esto lo decía antes Zapatero. Es más explícito, es más directo, te diría casi que más coherente, pero lo está diciendo. Se trata de cambiar nuestro aliado estratégico de Estados Unidos a China. Pero ese cambio no es un simple cambio de que tú dices, vale, cambio Amazon por, ¿cómo se llama la Alibaba? Alibaba. No es que cambio de proveedor, entonces, vale, me cuesta más barato. No, aquí se trata de que tú cambies, al fin y al cabo, los valores fundamentales de tu ordenamiento político. Venga, un segundito, muy rápido. Yo lo único que voy a añadir al análisis brillante que ha hecho Luca es añadir que no le está resultando difícil atraer a este discurso a buena parte de los líderes europeos
porque esta crisis de modelo en el que está inmerso Europa no se ha hecho sola. Esta crisis no se ha hecho sola. Se ha hecho también a conciencia. Europa ha renunciado en favor de Rusia y en favor de China a su autonomía energética. Y la autonomía energética significa renunciar a tu autonomía estratégica, a tu autonomía geopolítica en el mundo. Ahora resulta, es muy llamativo decir que el problema está en la OTAN. El problema está en que no hay un ejército europeo y que como la OTAN es Estados Unidos, entonces tenemos que salirnos de la OTAN y hacer una cosa autónoma. Vamos a ver. Para hacer una cosa autónoma a la OTAN, primero necesitas muchos años para rearmarte, cosa a la que has renunciado, porque es muy bonito criticar a los yanquis, pero que ellos pongan las intervenciones militares, las armas, los muertos, todo. Eso es muy bonito. Necesitas mucho más del 5%, que es lo que ahora te está pidiendo Trump. Lo que está pidiendo Trump es, nosotros vamos a seguir siendo los que más ponemos, pero vosotros tenéis que hacer un poco más de lo que estabais haciendo hasta ahora. Y si para eso tenéis que renunciar a una parte de ese gasto desbordante, porque aquí dice, quieren que renunciemos al estado del bienestar. Hombre, pues a lo mejor se pueden renunciar a algunas cositas que nosotros llamamos bienestar y que no son bienestar, o sí que son bienestar, pero para unos pocos, ¿vale? Eso para empezar. Pero es que luego muchos de estos líderes europeos que escuchan estos cantos de sirena de Sánchez, no es que Sánchez les convenza, es que a ellos también les conviene, porque se habla muy poco, Luca, de las dependencias energéticas, estratégicas que tienen países como Alemania, como Italia, industriales también como Italia, como Francia, digamos que al otro lado del telón de acero. Ahora que estás hablando tú de la Guerra Fría, de esto no se habla y ha sido una decisión consciente y voluntaria. El paradigma de esta decisión es Angela Merkel, ¿eh? Es decir, que a Europa escucha a Sánchez porque Europa ahora está en ese... Es que, oye, mira, todo lo que tenemos ahora, como yo digo, todo eso que tenemos ahora untado al otro lado, ¿qué hacemos? No se puede romper tan fácil todas esas dependencias, ¿eh? Yo es que me temo que la corrupción es transversal en este sentido. Es decir, en los diferentes países no solamente afecta... Sí. Eso es lo que me temo desde hace tiempo. Un pequeño apunte y termino. Va a ser muy breve. Yo lo digo por señalar a la interna y por cómo tenemos que estar pendientes cuando un país se rodea de este tipo de aliados. Unas semanas antes de las elecciones de Hungría, trascendió, que lo publicó el Washington Post, que el Kremlin había sugerido a Orbán la posibilidad de fingir un atentado para que antes de las elecciones pues, pudiera haber, digamos, el efecto deseado, que fue precisamente lo que sucedió en Argentina con Kirchner. Argentina también aliada de ese tipo de personas. Sí, aquí con las navajitas o aquí ya con lo de me van a buscar a casa y derivados. Sí. Esto es un ejemplo de cómo al final, cuando te rodeas de estos aliados, ellos no son respetuosos con las estructuras democráticas, con los tiempos, entre otras cosas, con algo que caracteriza a las democracias, que a lo mejor es imprescindible, que son unas elecciones limpias y libres. Mucho cuidado con rodearse de estos países y de cómo eso puede deteriorar el funcionamiento democrático, el funcionamiento institucional en España. Yo recuerdo algunos casos, no lo voy a citar para no llevarme una demanda, de cómo, negociaciones de grandes empresas españolas se truncaron porque China quería dar su parte en comisiones. A través de esas comisiones se corrompen mercados enteros. Quiero simplemente citar, para terminar, un caso que es quizás el más conocido de todos los que ha trascendido, que son los presuntos pagos, sobornos, mordidas o como lo queramos llamar, de Huawei a determinados eurodiputados. Sí. Eso está todavía en fase de instrucción. Pero mucho ojo porque estos países no tienen los mismos miramientos a la hora de corromper al personal, corromper autoridades y golpear las estructuras democráticas que los países occidentales. Lo digo para quienes están especializados en buscar los defectos a Occidente para, parece ser, respaldar de una forma directa o indirecta a este tipo de dictaduras. Pues mira, todo esto lo vas a poder contar en vivo y en directo el próximo jueves, querido Rubén, en este programa que vamos a hacer este jueves 16 de abril. Las últimas entradas ya está a la venta a las 6:30, el cóctel, para que la gente querrá hablar con nosotros, quien tiene ese mal gusto. Hombre, encantado. Entonces llegamos a las 6:30 nosotros, a las 8 empezamos a grabar el programa, hasta aproximadamente a las 9:15, 9:30. Así que tienen en el comentario fijado y en el enlace en la descripción
el acceso a las entradas y socios. La foto parece casi un poco mulato, ¿no? A ver, no sé, a ver. Como a ver. Andrés Montes. A ver. No sé, Rubén, lo de emulación. Te podemos conocer un poco más. Yo, no, te veo que no. No lo veo. No, nada que decir, vamos, bien, ¿eh? Eres tú, Rubén. Eres tú. Yo es como que los estás mirando a todos desde la distancia. Sí, con un poco de desprecio. ¿Verdad? Es Sí, con descendencia, con descendencia. Desprecio jamás. Yo no, ya sabéis que os aprecio, no alardeo de ser el más independiente de todos. Yo aquí, siempre, los gilipollas. Independientes, gracias a nuestros socios que vamos a dar, tenemos mucho. Entonces, hoy vamos a decir estos porque hay muchos que se han sumado al Club de Socios de B1 por las nuevas condiciones que hay, nuevos premios, nuevos regalos. Así que damos las gracias a Andrés de Lorca, Sonia de Madrid, Víctor de Olmedo, este es paisano tuyo, me he olido Olmedo. Sí. Ignacio Madrid, José María Tomelloso, Fernando de Madrid también, José Luis Orense, David Madrid, Marisol Valdemorillo, Joan de Sabadell, Guillermo de Palma de Mallorca y Rebeca de Illescas. Así que nada, mil gracias por sumarse al Club de Socios de B1 y desde aquí les animamos a los que no lo sean, que hay algunos que nos ven todas las noches y nos hacen socios. Y dices, hombre, eso está no un poco puede feo, ser, ¿no? eso no puede ser. Un poco feo, ¿no? Sí. Son 5 euritos al mes y encima también ahora la taza del programa favorito que quieras, acceso a los programas con entradas anticipadas a los programas en directo de B1, las visitas guiadas de Alberto Garín y Gonzalo Rodríguez por Toledo. Qué maravilla. Un montón de cosas. Qué buenas son esas, de verdad. Es que Gonzalo, y claro, pero la combinación Gonzalo Garín, eso va a ser apoteósico. O sea, la Catedral de Toledo no lo va a poder resistir. Va a decir, ¿qué es esto? Ya ves. Se van a los cimientos. Sí. Así que todo eso son las nuevas novedades, los nuevos regalos que pueden tener nuestros socios y algunos que me dijeron, que conozco que son socios, que no les había llegado el correo. No sé qué movida nos ha pasado con Stripe, que es la plataforma que utilizamos. Así que les hemos vuelto a enviar el correo porque no sé por qué ha pausado algunas suscripciones. Entonces, si uno dice, oye, a mí no me ha pasado el cargo, es porque no sé qué nos pasa con Stripe. Nos boicotea todo el mundo. Esto es así, pero bueno, seguiremos firmes. Así que gracias por hacerse socios. Lupe, nos vemos el próximo lunes. Sí, creo que sí. Esperemos. Yo Rubén, siempre. Sí, siempre lo dejamos ahí y si no el lunes, pues otro día o si no la siguiente semana, pero vamos, que nos vemos seguro. Rubén, a ti te vemos el jueves en vivo y en directo. Efectivamente, aquí estaremos en el CEU. Eso es. En el CEU San Pablo, Julián Romea. Luca, a ti te vemos el próximo lunes. Perfecto, adelante. Juanín, a ti te vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Amigua Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.